Bueno, mis queridos estudiantes, vamos a continuar con la unidad 2 de programación. Esta unidad pues contiene los siguientes contenidos. Primero están los pasos para el diseño de un algoritmo. Luego las técnicas más utilizadas, que son el pseudocódigo y el DFD. Y el DFD tiene una simbología. Obviamente vamos a hacer unos ejemplos de ambas técnicas de pseudocódigo y DFD. Y al final vamos a aprender a manejar una herramienta que se llama de casualidad DFD y que se utiliza para hacer diagramas de flujos de datos. Primero vamos a comenzar entonces con los pasos para el diseño de un algoritmo. Bueno, para hacer un análisis de cómo se realiza un algoritmo, vamos a observar el siguiente ejemplo. El ejemplo dice así: se quiere hacer un algoritmo que lea dos números y muestre la suma de esos dos números leídos. Si hacemos el análisis, lo que se quiere es leer dos números. Como se quiere leer dos números, esas vienen siendo las entradas del algoritmo, ¿no? Los dos números que se van a leer. En este caso son una variable que yo le puse pues num1 y otra que se le puso num2. El estudiante o la persona que quiera hacer el algoritmo puede escoger el nombre que ella quiera. El proceso pues prácticamente es el desarrollo del algoritmo. Entonces a una variable que se escogió como suma le asignamos la suma de los dos números que se leen, ¿verdad? Que es num1 más num2. Y la salida pues lo que se pide es la suma de esos números. Por lo tanto, la variable que se va a escribir, que se va a mandar a mostrar, es la variable suma. Entonces aquí se hizo el análisis de ese algoritmo que lee dos números y suma esos dos números que se leyeron. Las técnicas utilizadas para el diseño de los algoritmos, pues una vez que se han analizado, son el pseudocódigo y el DFD. Vámonos a pseudocódigo. Dice la teoría que el pseudocódigo se basa en un lenguaje de programación real donde se permite expresar las instrucciones en un lenguaje común, ejemplo español, inglés u otro idioma, para facilitar la escritura y lectura. Debido a que está en un lenguaje común, si quiere una modificación es fácil hacerlo. Esto quiere decir de que antes de pasar el algoritmo a un lenguaje de programación, uno tiene que hacer el diseño, sea en pseudocódigo o sea en DFD. El pseudocódigo es una técnica, ¿no?, que se utiliza para pasar ese algoritmo que se analizó en este tipo de lenguaje, que es natural, que es comprensible por las personas. Continuamos entonces ahora con un ejemplo. Entonces tomemos el ejercicio anterior para construir el algoritmo en pseudocódigo. Primero que todo, pues tengamos en cuenta que ya se hizo el análisis. Ya analizamos las entradas, cuál es el proceso del algoritmo y cuál es la salida. Entonces tenemos que, como todo algoritmo en pseudocódigo, se comienza con un inicio. Luego pues estas entradas que son num1 y num2, que son variables, las instrucciones son instrucciones de lectura, porque se van a leer esos dos números, que se lee num1 y se lee la variable num2. Luego a la variable suma, como está acá, es el proceso, eso es una instrucción de asignación. A suma se le asigna el num1 más num2, que son los dos números que leyó el usuario. Luego se manda a escribir la variable suma. Y obviamente termina o finaliza el algoritmo. Se le da fin. Nosotros podemos hacer las pruebas del algoritmo a ver si está funcionando bien o no está funcionando bien. ¿Cuántas variables tenemos acá? Tenemos 1, 2, 3 variables. La variable num1, num2 y la variable suma. En total hay ¿cuántas instrucciones? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este algoritmo tiene una instrucción de inicio, una instrucción de fin, dos instrucciones de lectura, una instrucción de asignación y una instrucción de escritura, para 6 en total. Si hacemos la prueba del algoritmo con esas tres variables, suponiendo de que se leyó primero la variable num1, el usuario digitó el número 9 y esa variable, como quien dice,
almacenó ese valor. Luego el usuario registró el número 12 y la variable num2, como se ve acá, almacenó el número 12. Luego sigue que a suma se le asigna lo que se le asignó a num1 más num2. ¿Cuánto tiene num1? 9. ¿Y cuánto tiene num2 en este ejemplo? Num2 en este ejemplo, 12. Eso quiere decir que 9 más 12 es igual a 21. Y lo que se manda a escribir es el número 21, como se ve acá. Entonces aquí se manda a escribir el 21. Entonces por eso yo aquí le pongo un cuadrito para indicar de que ese es el número que se va a mandar a salir, la salida por pantalla, ¿no? Entonces de esa forma es que se hacen los algoritmos. Obviamente también la prueba de los algoritmos, obviamente que también podríamos haber colocado otros números, ¿no? Eso depende de lo que el usuario digite. Si aquí el usuario en num1 hubiera digitado 20, aquí 30, a suma le asigno 20 más 30 y eso hubiera dado 50. Por eso es que se llama variables, porque van cambiando. La otra técnica utilizada es la técnica del DFD, que es el mismo diagrama de flujo de datos, son las iniciales, ¿no? Un diagrama de flujo de datos es una representación esquemática de los distintos pasos de un programa. Constituyen, pues, otra forma de representar algoritmos distinta al pseudocódigo, pero que nos sirve de forma complementaria en el proceso de creación de la estructura del programa antes de ponerlo delante del ordenador. Cuando uno ve los gráficos, pues es una manera más didáctica de aprender a programar también, ¿no? Utilizando la técnica del diagrama de flujo de datos. Nos regresamos entonces. Ahora vamos a la simbología del DFD. ¿Cuáles son los símbolos utilizados? Entonces, para mayor facilidad, pues aquí tenemos los símbolos. Este símbolo redondo significa el inicio y el fin de un programa. Si es inicio, se le coloca aquí inicio a la bolita al principio, y si es fin, se le coloca la bolita al final. La entrada o lectura del dato de la información es este símbolo, como especie de un trapecio, ¿no? Eso simboliza la entrada o lectura. La salida o escritura de datos es este símbolo que está aquí, como forma de un cono, ¿verdad? Acostado. Y la instrucción de asignación es como este rectángulo, ¿no? Es este rectángulo que está acá, instrucciones de asignación. Algo importante, y es que esta es la simbología utilizada en el programita DFD que vamos a utilizar más adelante. Vamos a hacer un ejemplo ahora sí de los DFD con esos símbolos. Vamos a utilizar entonces el mismo algoritmo de la vez pasada, ¿no? Entonces aquí tenemos el pseudocódigo. ¿Cómo era el programa en pseudocódigo? Leímos el num1, leemos el num2 y a la variable suma le asignamos num1 más num2 y mandamos a escribir la variable suma. Tenemos aquí entonces nuestras instrucciones. En DFD quedaría plasmada de esta forma. Miren, que inicio es la bolita, como les había indicado la vez pasada en la simbología, ¿no? El leer, el símbolo de leer es este trapecio. Entonces, leemos num1 y leemos num2. Este símbolo suma, esta instrucción de asignación, el símbolo viene siendo entonces el rectángulo, como habíamos dicho. Y el escribir es este símbolo que es como especie de un cono acostado, ¿no? Y el fin también decíamos de que era el mismo círculo del inicio, ¿no? El óvalo ese que se verifica ahí. Vamos entonces a hacer un ejemplo 2 utilizando ambas técnicas. Entonces realiza un algoritmo utilizando las técnicas pseudocódigo y DFD, que él calcule el salario de un trabajador. Se debe calcular conociendo el número de horas trabajadas, el valor de la hora. Además de eso, se debe tener en cuenta una bonificación. Eso básicamente es lo que hace nuestro algoritmo, ¿no? Lo que quiere que haga el algoritmo. Entonces en el análisis, vamos a hacer primero el análisis del algoritmo. Primero que todo tenemos tres entradas. El número de horas trabajadas, que yo le puse o sea, corté la variable, o sea, le puse una variable más corta, NHT, que es número de horas trabajadas, el valor de la hora, como se dice acá, y la bonificación. Ya son las entradas para calcular ¿qué? El salario.
el proceso como tal, a esa variable salario, que es de la que yo voy a hacer el cálculo, le voy a asignar entre paréntesis el número de horas trabajadas por el valor de la hora. Todas estas variables se leyeron, ¿verdad? Más la bonificación que va a recibir esa persona. Y la salida, obviamente, que es la variable salario, que es la que se va a mandar a escribir. En pseudocódigo, este algoritmo quedaría plasmado de la siguiente forma. Inicio, obviamente, como todo programa, todo algoritmo comienza así. Se va a leer el número de horas trabajadas, como se tiene acá. Se va a leer BH, que es el valor de la hora. Y se va a leer la bonificación. Al salario le vamos a asignar lo que se leyó, que fue número de horas trabajadas por el valor de la hora, esa fórmula, ¿no? Más la bonificación que también fue leída por el usuario. Se va a mandar a escribir salario. Y ahí se finaliza. En total, entonces, este programa tiene 2, 4, 6, 7 instrucciones, de las cuales una es de inicio, otra es de fin, 3 son de lectura, una es de asignación y otra es de escritura. Vamos a hacerle la prueba al algoritmo para ver si está funcionando bien. Tenemos entonces las 4 variables: número de horas, valor de la hora, bonificación y salario. Inicialmente, ¿qué se va a leer? El número de horas trabajadas. En este caso, pues yo escogí 100. Yo pude escoger cualquier otra. El valor de la hora, pues suponiendo de que el trabajador gana 15,000 pesos por hora y que él va a tener una bonificación mensual de 500,000, o sea que el usuario leyó aquí 500,000. Entonces, al salario le vamos a asignar el número de horas trabajadas, que fue 100 por 15,000, eso da 1.500.000, más la bonificación, que fue de 500,000. Eso da un total de 2 millones de pesos. Eso es lo que se llama de escribir acá en el salario. Como tenemos ahí, tenemos 2 millones de pesos. Ahora vamos a hacer el análisis de ese mismo algoritmo utilizando DFD. Vamos a utilizar entonces el programa DFD de una vez para que ustedes sepan cómo se utiliza. Aquí a la izquierda entonces tenemos el programa en pseudocódigo y aquí tenemos el programa DFD, se llama así, DFD. Usted lo puede descargar y hacerle las pruebas también. DFD entonces tiene los mismos símbolos que trabajamos anteriormente para hacer los algoritmos utilizando DFD. Entonces el primer símbolo, los símbolos inicio y fin ya vienen aquí definidos, ¿no? Como dos bolitas. Ahora vamos a leer. Entonces aquí tenemos el símbolo leer, que es este, aquí dice lectura. Hacemos clic en leer, lo arrastramos, hacemos clic y arrastramos ahí, le damos clic y aquí colocamos entonces ese símbolo de lectura, ¿no? Vamos a hacer nuevamente otra lectura, son 3 lecturas. Aquí tenemos nuestra segunda, está un poquito muy grande y no se va a ver la pantalla, entonces vamos a bajarle un poquitico el zoom ahí. Ahora vamos a colocarle otro de lectura. Ahora colocamos una variable, la instrucción de asignación, esta que es donde vamos a colocar la fórmula para el salario. La asignación entonces es el rectángulo, mírenlo acá, dice asignación. Y por último mandamos a escribir la instrucción de escritura, es esta que está aquí, fíjense que dice salida y es como especie de un rombo, ¿no? Aquí lo colocamos a lo último. Ya tenemos nuestras 7 instrucciones. Ahora solamente es colocarle acá a cada una la variable que le corresponde. Aquí va la variable de lectura NHT, voy a colocar acá NHT, le damos a aceptar. Ahora aquí le vamos a dar doble clic, a este le voy a colocar BH, le damos a aceptar, valor de hora. A este le vamos a colocar la variable bonificación, le vamos a dar a aceptar. Y ahora aquí en la variable de asignación vamos a colocar esta fórmula, la fórmula del salario. Fíjense que se le pueden colocar hasta tres
3 operaciones, ¿no?, de asignación en una sola. Como nada más tenemos una sola instrucción, entonces la variable salario, vamos a colocarle en mayúscula salario, le asignamos, abro paréntesis, NHT, que es el número de horas trabajadas, porque es el asterisco, ¿no? BH, cierro paréntesis, más bonificación. Y le voy a dar a aceptar. Por último, le doy doble clic acá en la salida. Esa va la variable de escritura, que es salario, que la había puesto en mayúscula. Y le voy a dar a aceptar. Ahora aquí en el triangulito que se ve ahí donde está el cursor, voy a ejecutar el programa para ver si está dando si está dando de acuerdo al diseño que hice del algoritmo. Entonces le voy a dar acá. Entonces la primera variable que él va a leer es NHT, ¿verdad? Entonces NHT, que es el número, vamos a ponerle también 100 para comprobar de que da igual, como yo hice abajo la prueba. Luego viene, está preguntándome por el valor de la hora. Vamos a ponerle 15.000. Vamos a aceptar. Y por último vamos a colocarle la bonificación, que fue de 500.000 pesos. Continuar. Obviamente me tiene que dar 2 millones de pesos exactamente como está acá. Le damos continuar y ahí finaliza nuestro algoritmo. Señores, eso es todo lo que les quería mostrar para finalizar esta unidad 2. Entonces quedamos ahí y seguimos entonces con el curso de comercio electrónico, ¿no?, que es la próxima unidad.